Buenos días, nos encontramos aprendiendo juntos en casa. El día de hoy vamos a trabajar la última sesión del curso de Historia del Perú. El día de hoy vamos a trabajar la sesión número 3, pero antes vamos a ver a este personaje. Como ustedes saben, es uno de nuestros presidentes, ¿verdad? Ya sé que algunos ya lo reconocieron, otros han tenido por ahí una pequeña dificultad para recordarlo, pero es nuestro expresidente, ¿no? Que ya también ha fallecido, nuestro expresidente Alan García. Entonces el día de hoy vamos a trabajar la sesión número 3, el primer gobierno de Alan García Pérez, dentro de los años de 1985 a 1990. El propósito de la sesión es que vamos a conocer aspectos importantes del gobierno de Alan García Pérez. No olviden también las normas de convivencia que siempre deben estar presentes en el desarrollo de nuestras sesiones, ¿verdad? Bien, ¿cuáles fueron las principales obras del primer gobierno de Alan García Pérez? Vamos a ver más adelante en las diapositivas. Ahí tenemos una imagen de cómo Alan García fue en esos años, ¿no? A un joven de 35 años más o menos. Vamos a ver que Haya de la Torre y Alan García Pérez, ¿no? Alan García fue uno de los discípulos de Haya de la Torre. En 1978 fue convocado por el propio Víctor Raúl Haya de la Torre para integrar la plancha aprista. Es así, ¿no?, que Alan García se convierte en congresista y de la Constitución, ¿no?, constituyente de 1978. También tenemos que Alan García fue diputado aprista en 1980 y para 1985, junto con Villanueva del Campo, logran acceder a la Secretaría, ¿no?, General del APRA y inscribe su candidatura ¿para qué? Para las elecciones de 1985, donde hemos visto que fue elegido presidente, ¿no?, que duró 5 años. Vamos a ver que heredó de Belaúnde. Vamos a ver que se hereda la crisis económica, ¿no?, dentro de los cuales estaba la inflación, la devaluación, el déficit, también el terrorismo, ¿recuerdan? Del Sendero Luminoso, el MRTA, y también narcotráfico asociado al MRTA y la corrupción, ¿no? Es lo que hereda del gobierno anterior a Alan García. Vamos a ver que el APRA y la Izquierda Unida en las elecciones de 1985 alcanzaron la mayoría de votos. En este caso, la Constitución de 1979 establecía la segunda vuelta electoral entre ambos candidatos. Y vamos a ver que Barrantes Lingán renunció a la segunda vuelta y, por tanto, se le otorga el triunfo a Alan García Pérez, ¿verdad? Bien. Luego vamos a ver que en el aspecto, las primeras medidas que se dieron fue en el modelo económico, fue heterodoxo, desordenado, ¿no? Sistema populista, demagógico, el Estado asumió el control de la economía, se limitó el pago de la deuda externa al 10% de las exportaciones, se generó que el Perú fuera declarado por el FMI, Fondo Monetario, ¿no?, un país inelegible, se cerró el acceso a nuevos créditos, espantó la inversión extranjera, Perú es considerado país de riesgo crediticio. Y vamos a ver también que aumentan los sueldos de empleados e incrementó el sueldo mínimo. El objetivo era aumentar el poder adquisitivo, ¿no?, que se dio un subsidio de productos de primera necesidad. Luego vamos a ver que creó el dólar MUC, un dólar barato, subsidiado para los importadores. ¿El objetivo cuál era? Aumentar la producción y generar empleo. Por lo tanto, favorece a un grupo de empresarios, los llamados los 12 apóstoles. Impulsó una política de devaluaciones, aplica el cambio de moneda, 1.000 soles era un INTI. Y por tanto también se da la firma Shell, descubre el gas de Camisea, gasoducto en el Cusco, ¿no?
Punto de quiebre en el gobierno, la estatización de la banca de 1987 y la crisis galopante. El 28 de julio del año 1987, Alan García anunció la estatización de la banca. Este anuncio generó gran controversia entre el grupo de banqueros y que generó que aparece el movimiento Libertad, ¿no? El Fredemo. Causa estatización de la banca, integrada por qué líderes: Mario Vargas Llosa, Bedoya Reyes, ¿no? La propuesta económica era neoliberal. Se da la hiperinflación en 1987, estatización de la banca, en 1988 alza de precios, los paquetazos, el alza aumentó, ahí tenemos la cifra, ¿no? El alza de precios también pasa de 4.541%, ¿no? Y acá tenemos una imagen de lo que fue esa hiperinflación, donde el pan, el azúcar, el pollo, ¿no? Se da en un porcentaje más. ¿Y qué pasó? ¿Qué tenían que hacer? Colas para que puedan comprar pan, azúcar y pollo. Eso es lo que causó la hiperinflación en el gobierno de Alan García. Luego tenemos en la política social que se da la escasez y el terrorismo, ¿no? En la cual se escasean los productos básicos como el azúcar, la leche, el aceite y por lo tanto genera largas colas para poder conseguir estos alimentos, ¿no? También aparece el comando paramilitar Rodrigo Franco vinculado al gobierno. También tenemos ahí, ¿no? Se crea la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, Mantilla, aumentan los atentados terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA. Y vamos a ver que en un discurso partidario en Ayacucho, Alan García les dijo a sus correligionarios que admiraba el coraje y la mística de los miembros de Sendero Luminoso y que los apristas deberían aprender de ellos. Entonces las Fuerzas Armadas intervienen en las universidades. Vamos a ver que se da la creación de los comités de autodefensa, los ronderos, se ordenó la ejecución extrajudicial de los amotinados en el Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara. También se cometen crímenes de lesa humanidad en Acomarca, Pucayacu y Cayara. Fue una crisis muy fea la que vivieron en el gobierno de Alan García. Vamos a ver que consecuencias económicas del régimen aprista, la devaluación monetaria, ¿no? En la cual se da una emisión de billetes. Miren, ahí tenemos de acuerdo a cada año, ¿no? Fueron devaluando la moneda. Bien, y las consecuencias del primer gobierno fue que los precios se multiplicaron, el número de familias pobres se triplicó. En 1990 los trabajadores con sus salarios podían comprar la mitad de lo que compraron en 1985. 1 de cada 2 niños de edad escolar tenía desnutrición crónica, 7 de cada 10 peruanos estaban subempleados. Los agricultores y campesinos peruanos se empobrecieron porque la producción cayó. También cayeron las exportaciones y se perdieron más de 124 millones de horas, ¿no? Con hombres por huelgas. Y vamos a ver también que creció la deuda externa, desaparecieron las reservas internacionales del Banco Central de Reserva y se da la inflación de los 5 años de gobierno aprista. Aquel que dijo gobernar para los más pobres alcanzó la cifra terrorífica, ¿no? Bien, ahora ustedes tienen en la retroalimentación ¿cuál fue la moneda que se impuso durante el primer gobierno de Alan García? Tenemos el INTI. ¿Y cuál era la edad de Alan García a asumir su gobierno? Fue de 35 años, que ustedes pueden complementar con su libro. ¿Y quién era el candidato con el que compitió en la segunda vuelta? Alfonso Barrantes Lingas, quien renunció, ¿verdad? ¿Y quién fue el líder del Movimiento Libertad? Fue Mario Vargas Llosa. Luego tienen que completar en el Trabajando en Clase los enunciados.
En el gobierno de Alan García se creó el Museo de la Nación, se comprometió a pagar la deuda externa solo con el 10% de las exportaciones. Quien renunció a la segunda vuelta, Alfonso Barrantes, fue el líder del Movimiento Libertad, Mario Vargas Llosa, y el INTI fue la moneda que impuso el gobierno de Alan García. Luego también tienes otros enunciados, ¿no? En el cual vas a ver que renunció a la segunda vuelta, Alfonso Barrantes, Movimiento Libertad, lo lidera Mario Vargas Llosa, y ustedes tienen que buscar quién fue el líder terrorista que se fugó del penal Castro. Fue catalogado como país no elegible para préstamos, también acá quien, ya ustedes saben, y luego vas a imaginar que eres Alfonso Barrantes, qué razones habrías tenido para renunciar a la segunda vuelta en aquellas elecciones de 1985. También tienen el Peruanito Informador, donde nos informa de 1987, y luego ustedes van a responder qué acciones tomarían, ¿no? Vas a elaborar una exposición de lo entendido del gobierno de Alan García Pérez en un papelote o en una hoja 3 y lo vas a grabar te vas a grabar exponiendo, ¿ya? Un video pequeño nada más. Y también tienes que desarrollar el verificando el aprendizaje. Bien, chicos, eso sería todo. Muchas gracias.